escribe aquí en El Economista, en el periódico, lo pueden ustedes leer lunes y viernes, si no recuerdo mal, Stephanie. Así es. Lunes y viernes. Y te agradecemos mucho, Stephanie, esta invitación, de veras nos da mucho gusto. Y está con nosotros también Nicolás Alvarado. Nicolás es escritor, es periodista, es un experto en temas culturales y en general de comunicación. Escribe en el periódico Milenio, ustedes lo pueden leer todos los miércoles en el periódico Milenio y lo pueden leer también en la revista Etcétera, bueno, en el periódico digital Etcétera. ¿Qué días en Etcétera, Nicolás? Los miércoles también en Etcétera. Los miércoles también en Etcétera. Bueno, y yo soy Tere Vale, yo soy periodista, soy psicóloga, escribo también en El Economista y a mí me pueden leer ahorita. Bueno, ahorita que acaben, todos los jueves en la tarde nos pueden leer. Y bueno, pues creemos que el tema es muy importante porque este siglo, el siglo XXI, yo creo que se ha caracterizado por la consolidación de los populismos. Populismos que aparentemente son iguales o que quizá tienen diferencias, pero que tienen muchas cosas en común. Y un poco la pregunta que nos hacía Stephanie es, bueno, ¿de veras los populismos de derecha y de izquierda son iguales o son distintos? ¿Qué características tienen los líderes populistas y cómo se perfila, digamos, la segunda década del siglo XXI, pues que con este tipo de administraciones o con este tipo de gobiernos? Entonces, bueno, pues bienvenidos, nos da mucho gusto estar con ustedes, vamos a platicar y después nos encantará sobre todo escuchar sus comentarios y sus preguntas. Y comenzamos con Stephanie Enaro. Adelante, Stephanie, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, Tere, Nico, por haber aceptado la invitación y a todos ustedes por haberse tomado el tiempo para acompañarnos hoy y tratar de responder esta gran incógnita sobre cómo ven el mundo los populistas. Y yo creo que lo primero que hay que entender es que pues, los populistas no solamente son los presidentes que vemos ahí tomando decisiones, también son personas que se identifican mucho con ellos. Y algo que me llama mucho la atención y creo que es pertinente por lo que estamos viviendo es el tema de la soledad. Porque tanto el populismo como de izquierda como de derecha va acompañado de esta sensación de soledad, que es una epidemia que ha ido creciendo en el mundo. Si tomamos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, antes de la pandemia, 61% de los adultos estadounidenses se sentían que vivían en soledad. Y ahora en México, que esto antes no era un foco rojo, vemos que la cuarentena ha hecho que de la soledad se detonen pues la ansiedad y la depresión y ya sea todo un tema por lo que estamos viviendo. Y esto es importante porque la soledad implica que te sientes excluido, que te sientes aislado, que te sientes invisible, que no te sientes parte de. Y cuando este tipo de soledad pasa y llega muy a fondo en el ser humano, es cuando la ideología llega a darle un sentido a la vida de muchas personas, se deben a ella porque los hace dejar de sentir que son invisibles. Y justamente ahora lo estamos viendo, por ejemplo, con el regreso de pues, el autoritarismo en muchos lados del mundo. Y de esto hablaba Hannah Arendt, que es una de las más grandes exponentes de la teoría política del siglo XX, cuando escribe en 1951 este libro sobre los totalitarismos y dice que la clave es la soledad. Ella era una judía que sale de Alemania cuando llegan los nazis y ella le consternó mucho este tema y se dedica a desarrollarlo. Y ahora vemos, por ejemplo, que en México no solamente hemos visto el auge de un populismo de izquierda, porque también la soledad no solamente es psicológica, también tiene estas dimensiones políticas y tiene estas dimensiones económicas. Y si tomamos en cuenta que en México tenemos cerca de 53 millones de pobres, de los cuales 9 viven en pobreza extrema, pues creo que ese sentimiento de soledad
ya estaba antes de que llegara la pandemia. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta cómo esto se relaciona con la democracia, porque vemos que tenemos este populismo de izquierda de alguna manera, pero también están haciendo un movimiento de derecha, de extrema derecha, que es Frena, porque hasta el momento no se ha encontrado otro espacio para poder capitalizar el enojo que algunos sienten con el presidente. Y esto es peligroso porque la soledad detona los populismos tanto de izquierda como de derecha. Y esto ya se ha estudiado tanto en Francia, por ejemplo, como en Estados Unidos, porque cuando los franceses empezaron a percatar de esto, por ahí del 1992, empezaron a estudiar la relación que había entre todos aquellos que se sentían solos y los que votaban por la extrema derecha del Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Y luego en el 2016, este fenómeno se repitió con Donald Trump porque hay un centro que se dedica a estudiar las elecciones y la democracia, se dio cuenta de que los votantes de Trump tendían a ser más solitarios que los de Hillary Clinton. Ahora esto es importante porque estamos todavía pues en media cuarentena, ¿no? Hay quien ya sale, pero no hemos regresado a la vida de antes. Las elecciones en Estados Unidos ya están a la vuelta de la esquina. México estamos a meses del que va a ser el movimiento el momento de mayor movilización electoral de nuestra historia. Y es un factor que hay que tomar en cuenta por los tiempos que estamos viviendo, porque hay que combatir no solo la epidemia, la pandemia del coronavirus, sino también la epidemia de la soledad que tiene toda esta exclusión social detrás. Muy bien, Stephanie, muy interesante. A lo mejor me peleo contigo en un ratito, pero nos vamos a esperar para agarrar más confianza. Nicolás Alvarado, te escuchamos. Muchísimas gracias a ambas por la invitación, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo acepté la invitación porque me pareció una provocación irresistible para hablar de algo que a mí me habita hace mucho tiempo, que es que yo no estoy necesariamente de acuerdo con el planteamiento original, digamos, del webinar en el que estamos participando hoy, por una razón muy sencilla. Yo no estoy muy convencido de que los ejes izquierda-derecha continúen siendo relevantes en nuestros días. Me parece que sin duda eran muy relevantes en, digamos, populismo, bueno, ni siquiera diré en populismos, en totalitarismos de otro tiempo, y me parece que la referencia de Stephanie a los totalitarismos es muy pertinente. Es decir, pues yo creo que Adolf Hitler era totalitario y era de derecha, o que Benito Mussolini era totalitario y era de derecha, o que Stalin era totalitario y era de izquierda. Pero en el momento de los populismos empezamos a tener ya fenómenos un poquito más raros y de viejo cuño. Bueno, primero quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de populismos, lo que estamos haciendo es, digamos, diagnosticar a partir de nuestra percepción de los actos de actores políticos en todo el mundo y de líderes políticos, una manera de accionar, una manera de obrar. No necesariamente estamos hablando de una ideología, porque para hablar de ideología, pues si ustedes ven a Emmanuel Macron, pues Emmanuel Macron dice, yo soy un liberal. O si ven a Jacinda, la presidenta de Nueva Zelanda, ella dice, yo soy una socialdemócrata. O si ven a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, heredero de los Castro, él dice, yo soy un comunista. Pero no hay ningún líder en el mundo que salga a decir yo soy un populista, o muy poquitos salen a decir yo soy un populista. Nicolás Maduro no se asume populista, Jair Bolsonaro no se asume populista, Donald Trump no se asume populista, Andrés Manuel López Obrador no se asume populista, Matteo Salvini no se asume populista, sino ellos más bien encarnan un discurso antipartidos, que leemos como populista, que yo creo que es populista, pero no es una ideología que uno reivindique. Si uno quiere comprender las bases del libertarianismo, pues entonces lee el manantial de Ayn Rand, o si quiere leer las bases del socialismo, pues entonces lee el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, o si uno quiere entender el liberalismo, pues se acoge a Keynes. No existe un texto fundacional del populismo, porque en efecto, no solo no es una ideología, sino es un modo que rechaza
la ideología. Es decir, que rechaza los corpus teóricos, que rechaza el sistema de partidos, que rechaza el parlamentarismo, es decir, que se opone, digamos, a todo lo que conocemos como ideologías políticas en cualquier contexto. El populismo no es un fenómeno nuevo, por supuesto, pues quizás entre los primeros populistas estaba Getúlio Vargas en Brasil, o estaba también Juan Domingo Perón en Argentina, que eran personajes que eran muy difíciles de clasificar en ese espectro ideológico. Yo creo que en la época de Getúlio Vargas o en la época de Juan Domingo Perón, sin duda el eje izquierda-derecha era extraordinariamente relevante. Ah, caray, pero ¿dónde pone uno a Vargas o dónde pone uno a Perón? Está complicado porque el justicialismo argentino, que es, digamos, la presunta ideología del peronismo, tiene muchas cosas de izquierda y tiene muchas cosas de derecha. De hecho, había grupos que iban de la extrema izquierda a la extrema derecha en el peronismo y que estuvieron en pugna, y algunos eran los montoneros de izquierda, por ejemplo, fueron expulsados del peronismo en los años 70. Es decir, eran movimientos que lo que buscaban era capitalizar el descontento, capitalizar la indignación contra el sistema de partidos, contra las instituciones, contra la democracia, y a partir de ahí pues hacían un poco un popurrí, es decir, hay muchas medidas del proyecto político de Getúlio Vargas o de Juan Domingo Perón, por citar dos ejemplos, que pues uno podría identificar claramente con la izquierda o claramente con la derecha. Es decir, pues digamos, finalmente heredó de la izquierda Juan Domingo Perón pues esta propensión a los aparatos clientelares que eran atendidos con políticas asistenciales, pero por otra parte era un gran y entusiasta partidario del libre mercado y hacía unos negociazos con los ingleses hasta que se peleaba con ellos y entonces los hacía con los españoles. Es decir, es muy difícil situarlos en el espectro ideológico. Los actuales populistas son los herederos, digamos, de aquellos populistas, y entonces empiezan pues, a aparecer fenómenos muy raros. Déjenme poner un ejemplo extranjero, que es Marine Le Pen en Francia. Marine Le Pen es hija de Jean-Marie Le Pen, de una de las principales figuras de la extrema derecha francesa, del fundador del Frente Nacional, pero después de eso, Marine Le Pen, ya en tiempos más recientes, empieza a hacer muchas reivindicaciones del mundo de la izquierda. Y empieza a coincidir en muchísimas cosas con Jean-Luc Mélenchon, que es, digamos, el otro populista francés, alguien que viene, digamos, de la izquierda, pero que también coincide con el Frente Nacional en muchos postulados que parecen más bien de derecha. O si nos vamos al caso que nos concierne de manera más cercana, que es Andrés Manuel López Obrador, bueno, creo que es claramente posible identificarlo como un populista, y sin embargo, yo no estaría seguro de que es alguien que sea de izquierda. De hecho, los orígenes políticos de López Obrador son muy reveladores. López Obrador viene del PRI originalmente. Y el PRI, fíjense que mi padre decía que el peronismo era un priismo con caudillo. Yo creo que tenía toda la razón. El priismo y el peronismo se parecen mucho en el sentido de que casi todo cabe ahí. Si ustedes piensan en el PRI, pues piensen que Luis Echeverría pues era como de izquierda, o Enrique Peña Nieto era como de derecha, pero los dos eran priistas, porque en el PRI cabe todo eso todo el tiempo, porque son partidos que están concebidos, digamos, para la institucionalización de una revolución, como lo indica el nombre del PRI. López Obrador es muy un priista, digamos, y es alguien que tiene esta ideología un poco híbrida que abreva de muchas cosas. Es decir, yo diría que en términos de política social parecería acercarse a una izquierda asistencial, nacionalista revolucionaria, López Obrador, en donde cree en las transferencias directas que van construyendo aparato y que generan una relación de dependencia clientelar en amplios sectores de la población, pero en términos de política económica, López Obrador, por ejemplo, es un presidente de derecha, es decir, es alguien que cree plenísimamente en el libre mercado, es alguien que cree en un Estado chiquitito, es alguien que promete bajar los impuestos, es alguien que cree en no financiar a la sociedad civil, es alguien que no cree en la inversión pública, que no cree en el endeudamiento, es decir, es alguien que pues parecería tener ideas económicas más cercanas a la derecha.
déjenme irme a otros rumbos y déjenme irme a alguien a quien yo jamás llamaría un populista, y él mismo se dice un liberal, Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Bueno, sin embargo, él se dice un liberal a veces y a veces se dice un socialista, y su política económica es muy liberal, es muy rabiosamente liberal, pero su política social es muy socialdemócrata. Y luego, digamos, Macron es un fenómeno muy raro porque es un demócrata que entendió muy bien los tiempos que corren y que a partir de eso dijo: yo necesito, para impulsar un programa democrático que cree en las instituciones, que cree en la ciudadanía activa, que cree en las libertades públicas, que cree en el Estado de Derecho, que cree en los derechos humanos, generarme una estructura como de movimiento populista. Y en efecto, En Marche, la estructura política de Emmanuel Macron, no es un partido tradicional como los del sistema de partidos, no se parece a los republicanos, que son la derecha francesa, no se parece a los socialistas, que son la izquierda francesa, sino se parece más a estos movimientos antipartidos. Lo que pasa es que en el caso de Macron, pues hay una pirueta muy rara, porque es alguien que crea una estructura antipartido, pero la crea para, digamos, poner en relieve la democracia y recuperarla y recuperar los valores cívicos y el Estado de Derecho y el espíritu, digamos, de liberación y de argumentación y de intermediación y la construcción de instituciones. Entonces, digamos, estamos en un momento, yo diría que muy revuelto, yo diría que entendemos poco, que estamos muy perdidos. Macron en algún momento habló de un eje que le parece más relevante para nuestros tiempos, que es el eje liberal autoritario. Lo que él decía en la campaña contra Marine Le Pen no es un asunto de izquierdas ni de derechas, sino es que yo represento valores liberales y Marine Le Pen representa valores autoritarios. Y no me parece, digamos, malas coordenadas para leer la realidad en la que vivimos. Yo creo que los populismos son un poco popurrís, son un poco champurrados de ideas de izquierda y de derecha o asociadas tradicionalmente con la izquierda y con la derecha, pero que lo que buscan más bien es capitalizar la indignación, capitalizar el descontento y capitalizar, digamos, la ira de segmentos importantes de la población con el sistema de partidos y con lo político, para a partir de ahí crear una antipolítica en donde toda esta ira, digamos, lo que busca es encontrar una traducción en una suerte de voluntad popular unánime, de voluntad popular no deliberativa y no diversa, que se cristaliza en la figura de un hombre providencial, que se cristaliza en la figura de un personaje que encarna las aspiraciones del pueblo. Y por eso, desde hace muchos años, los populistas, digamos, siempre se asumen representantes del pueblo, dicen que ellos ya no son ellos mismos, que ya no se pertenecen a sí mismos, sino que son el pueblo y que pertenecen al pueblo, porque lo que están buscando es dar una corporeidad icónica, digamos, al descontento generalizado, y lo que buscan en gran medida es pues combatir al mismo tiempo a la izquierda y a la derecha, porque lo que buscan es crear un sistema de política personalista basado en el descontento, basado en prácticas de democracia directa muy frecuentemente. La democracia deliberativa no es algo que entusiasme mucho a los populistas, y que entonces para eso pues echan mano de lo que hagan falta. Entonces, si a la gente le suena bien del mundo de la derecha que vamos a bajar impuestos, dicen que vamos a bajar impuestos, pero si a la gente le suena bien del mundo de la izquierda que vamos a hacer transferencias directas, vamos a hacer transferencias directas. Yo no creo que Margaret Thatcher sería una gran fan de lo que está haciendo Boris Johnson, por ejemplo. Creo que lo vería demasiado cargado a la izquierda en cosas. Y por otra parte, tampoco creo que Fidel Castro sería un gran fan de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, lo vería muy cargado a la derecha. Entonces yo creo que son regímenes híbridos, autoritarios, y que lo que buscan es justamente capitalizar la indignación para encarnar en un líder providencial el descontento generalizado y la antipolítica. Ahí me quedaría yo con mi primer saque. Muy bien, Nicolás. Bueno, pues yo les quiero decir que yo soy psicóloga, no soy politóloga como Stephanie.
ni analista como Nicolás, y yo me quisiera ir un poquito, y eso me va a permitir pelearme con Stephanie y con Nicolás, lo cual me da mucho gusto. Yo me quisiera ir un poquito más por cuáles son las características de los populistas y ver si de ahí podemos sacar alguna conclusión en cuanto a que los de derecha o de izquierda, ya sé que es una división que a Nicolás no le gusta, pues tienen algún rasgo que los diferencie. Bueno, primero yo les quiero decir que con Stephanie, en fin, entiendo muy bien lo que nos decías, Stephanie, pero siento que es un sentimiento de soledad y un sentimiento al mismo tiempo de pertenecer a una masa. ¿Por qué digo esto? Porque todos los populismos saben inconsciente y conscientemente que de la polarización, de la división de un país en nosotros que somos los buenos, los que estamos pendientes de los pobres y ellos que son los conservadores, los ricos, los neoliberales, este río revuelto va a traer como consecuencia un apoyo muy importante de las masas. Ahora, esto sucede tanto en los de izquierda como de derecha. Yo quisiera poner algunos ejemplos de quiénes son ahorita considerados de derecha y quiénes son considerados de izquierda, siendo ambos populistas. Bueno, pues creo que lo tenemos muy claro. Por un lado está el señor Donald Trump, que sería un típico populista de derecha. Por otro lado está la señora Marine Le Pen, que sería también emblemática de un populismo de derecha y que todavía no llega al poder, pero que ahí vamos. El señor, en fin, Fujimori, que a lo mejor muchos de ustedes recuerdan, fue en su momento un populista de derecha. Mauricio Macri en Argentina también podríamos considerarlo un populista de derecha. Y por otro lado, los populistas de izquierda, que todos nos sabemos de memoria y que caen muchos aquí en Latinoamérica. ¿De quién estoy hablando? Pues de Evo Morales, estoy hablando de Hugo Chávez, estoy hablando de Nicolás Maduro, estoy hablando de Correa, en fin. ¿Por qué digo que son de alguna manera distintos? Porque yo creo que sí hay algunos rasgos que son notablemente diferentes en ellos. Miren, por ejemplo, en el caso de Donald Trump hay digamos, una propensión a los grupos de ultraderecha, neofascistas, pues que le han llevado a cometer verdaderamente declaraciones y acciones desastrosas. Creo que este sistema de supremacía por encima de los demás, casi racial o religiosa, no es tan compartido en el caso de los populismos de izquierda. Claro, ustedes me dirán, en el caso de Evo Morales o de Andrés Manuel López Obrador, pues desde luego que ellos están cargados a una parte de la población. Y aunque el tema racial también aparece, es más bien una división socioeconómica. O sea, a mí me interesa el pueblo. ¿Y quién es mayoritariamente el pueblo? Pues mayoritariamente el pueblo, de acuerdo a esta concepción, son los pobres. En el caso de Donald Trump, por ejemplo, o en el caso de Bolsonaro, otro populista de derecha, o en el caso de Berlusconi, otro populista de derecha, sí hay una diferencia de clase. Digamos que en estos regímenes, en estos países, hay una sensación transmitida, a veces de una manera muy cruel, en cuanto a la superioridad que tienen ellos sobre los otros. No moral, estoy hablando de una superioridad racial, de una, digamos, superioridad casi biotípica. La forma en la que son, el color de su piel, en fin, es signo, digamos, de su superioridad. Y aquí es donde yo creo que los populismos se mezclan mucho con el fascismo. Esta situación terrible que vivió el mundo,
un sistema totalitario, un sistema antidemocrático, estoy hablando del fascismo, un sistema ultranacionalista y un sistema de extrema derecha, que fue lo que se vivió en Italia o en Alemania o en Japón o en parte también en la dictadura de Franco en España. Entonces, sí creo que ahí hay un pequeño rasgo que los diferencia. Ahora, en ambos casos, en el populismo, y ahí voy al tema de Stephanie, pues lo que se hace es dividir en dos. Nosotros somos los buenos, ustedes son los malos. Para los conservadores en este momento en México, cualquier cosa que eso sea, supongo que nosotros somos también conservadores, pues nosotros tenemos ese sentimiento de soledad que Stephanie nos describía. Pero para los que son, vamos a decir, chairos o de la 4T, ese sentimiento de soledad no existe en este momento. Al contrario, ellos se sienten visibilizados, que es parte del problema de estos grupos sociales que durante muchas décadas dejaron de ser visibles, eran invisibles, no se sentían representados por nadie. Entonces, ahora que son visibles y que se sienten los protagonistas de este momento difícil que el mundo está viviendo, ellos no se sienten solos. Yo siento que ellos se sienten muy acompañados, muy representados y muy unidos. Porque aparte hay algo que genera esta polarización, que es un tema, para mí, de los más importantes del populismo. Todos se sienten resentidos. Es un problema de venganza, es un problema de rencor social, también tiene que ver con eso. ¿Y culpa de quién es todo esto? Pues del fracaso del capitalismo. Desgraciadamente, creemos que es, pues digamos que la menos mala de las soluciones posibles. Nadie quiere vivir en un sistema totalitario, comunista, como, no sé, el de Stalin o el de Cuba, ¿sí? Pero, desgraciadamente, la causa original de todo esto es un sistema desigual en donde hay muy pocas personas que tienen acceso a la riqueza y que generan riqueza, y por otra parte una masa inmensa que ha sido invisible, que al fin ahora es tomada en cuenta de mala manera, pero utilitariamente, digamos, pero de mala manera, y que se sienten representados y que dicen, este es mi momento. Pero yo creo que la pregunta de fondo, y se las hago a Nicolás y a Stephanie, es ¿qué tanto el fracaso del capitalismo para tener o generar sociedades más igualitarias es un poco el padre de esta desgracia del populismo que estamos viviendo? Y con esto aquí lo dejo. Otra característica muy importante tiene que ver con la actitud de los populistas de concentrar el poder. Creo que en esto sí se parecen todos y podemos decir que Orbán, Duterte, Trump, López Obrador, Macri, el que ustedes me digan, realmente todos los populistas lo que quieren es concentrar el poder y hay un desconocimiento de las instituciones, porque lo que importa en el populismo es la centralización del poder y la voluntad única de un ser que, como Luis XIV, pues se siente, digamos, pues que el Estado soy yo, o que el pueblo soy yo, y ahí tenemos 1000 ejemplos, videos, en donde todos en su momento han dicho algo parecido. Aquí lo dejo, Stephanie, Nicolás. Stephanie, te escuchamos. Yo creo que sí hay que tener muy presente este fracaso de la globalización en el mundo. Se puede decir que la globalización surge después de la Segunda Guerra Mundial porque se planteaba que por medio del comercio, pues el mundo iba a estar en paz, pero que todo el mundo iba a crecer y iba a tener mejores posibilidades de tener una vida más armonizada, con más recursos, acabar con la pobreza. Y cuando esto ocurre, en lugar de que la brecha se hiciera más chiquita, la brecha se hizo más grande y con eso llega un descontento. Ahora, sí, los populistas capitalizan este descontento, pero además
crean este delirio de persecución donde no asumen ninguna consecuencia. Siempre todo lo malo que ocurre es culpa de una conspiración internacional que está en causa para acabar con el régimen. Y eso lo podemos ver en el discurso tanto de Nicolás Maduro como en el de Donald Trump, incluso aquí con López Obrador. Entonces sí está como este sentido de paranoide, echarle la culpa al pasado y no asumir las responsabilidades del presente. Ahora, también tenemos que ver este tema de la concentración del poder y la irresponsabilidad fiscal, que me parece uno de los temas más importantes. Todos hacen unas reformas para quedar bien con la masa que los puso en el poder. En el caso de Trump podemos ver de una manera muy clara que fueron las corporaciones y él redujo el impuesto que pagaban las corporaciones de un 35% a un 21%, y esto es algo que Joe Biden quiere revertir. Y aquí lo estamos viendo, pues con lo que acaba de pasar con los fideicomisos. El gobierno federal se quedó sin dinero y quiere extinguir estos fideicomisos para meterlos a la caja chica. Entonces tenemos que ver este sentido de irresponsabilidad y dar lo popular, lo que la gente quiere de una manera rápida para seguir teniendo este apoyo, pero sin que sea de una manera sustentable ni tampoco muchas veces razonable. Y aquí te preguntaría, Nicolás, ¿cómo ves todo este desempeño con el tema de la globalización? A ver, yo creo que lo primero que me preocupa a mí enormemente de la oposición mexicana es que no hay realmente en segmentos mayoritarios de la población un ejercicio autocrítico. Es decir, a ver, en algún momento, después de la caída del muro de Berlín, pues llegamos a la conclusión del brazo de Fukuyama, de que habíamos llegado al fin de la historia y que había un modelo hegemónico que era la democracia liberal con economía de mercado. Apostamos a la globalización y a que la globalización como una realidad ineluctable, cosa que si no es ahora a lo mejor por la crisis en que entraron las cadenas de suministro por la pandemia, sí lo era hasta hace un momento. Lo que tocaba era construir instituciones democráticas, garantizar elecciones limpias, construir órganos autónomos y generar prosperidad. Y eso funcionó y funcionó bien para una parte de la población. Para una parte más grande en países más ricos, para una parte más pequeña en países más pobres, pero no corrigió los problemas de desigualdad ni los problemas de pobreza. Y no se vino nunca aparejado, digamos, y yo creo que ahí Tere Vale lo apuntaba muy bien, un ejercicio que permitiera la representación, la visibilización de amplios segmentos de la población que no formaban parte de la esfera pública. Hay un autor al que les recomiendo vivísimamente si les interesa el tema, que se llama Pierre Rosanvallon, acaba de publicar un libro que se llama El siglo del populismo. Este libro está disponible, si leen francés en ebook, si leen español todavía no llega a México, pero se puede pedir a España, en Casa del Libro lo tienen. Y una de las tesis importantes de Rosanvallon en este libro es, bueno, cuando uno busca ser representado políticamente, no busca solo delegar funciones en otro. Es decir, no es simplemente que yo voto por alguien para que esa persona vote en el Congreso por mí o para que elabore iniciativas de ley o para que instrumente políticas públicas. Yo voto porque quiero verme representado como se representan los personajes en un escenario. Es decir, lo que yo quiero, digamos, es no solo un delegado, sino también un actor. Alguien que me dé rostro, que me dé voz en la palestra pública. Alguien que se parezca a mí, que entienda mis frustraciones, mis anhelos, mis deseos, mis necesidades. Y la democracia liberal en todo el mundo tuvo una crisis de representación importantísima. Estuvo en manos de una élite que en el mejor de los casos constituyó una aristocracia y en el peor una cleptocracia, como en México, pero no logró esa representación. Y un problema de segmentos amplios de la oposición es que se dedican simplemente a suspirar con nostalgia por un pasado presuntamente idílico, que yo no sé de dónde sacan que es idílico. Es decir, yo me siento representado por el gobierno actual, no, y por el de Enrique Peña, tampoco.
Yo pienso que este era un buen gobierno, no, y el de Enrique Peña tampoco. Y lo dije en su oportunidad cuando lo tenía que decir y lo digo ahora. Es decir, no hay un esfuerzo de representación. Lo que hizo López Obrador fue construir un discurso, digamos, que acusa el problema, y eso ya de entrada es muy útil y le garantizó mucho éxito. Es decir, lo que dijo es: ustedes no están representados, ustedes están invisibilizados y ustedes están marginados del progreso. Y ese diagnóstico fue bueno y ese discurso fue eficaz. Y después de eso lo que hizo fue pues, una política social muy parecida a la de todos los gobiernos previos. Por dos razones. Una, por supuesto, porque al encabezar un movimiento de las características de Morena, está muy interesado en construcción de aparato que le permita ser rentable en términos electorales, los apoyos que otorga. Pero la otra es que, como estamos, ahorita puede llegar un presidente de derecha, de izquierda, de centro, liberal, autoritario, corrupto, probo o como ustedes quieran, y no va a poder hacer gran cosa en términos de combate a la pobreza, porque lo primero que urge es una reforma fiscal. Porque el primer problema que tenemos es un problema de recaudación, es decir, no hay suficiente dinero que repartir. Segundo, porque hay un problema de política económica extraordinariamente grande, en donde no se ha, digamos, avanzado hacia las tendencias de lo que marca la economía en nuestros tiempos, que no es el liberalismo de mercado keynesiano que estaba de moda hace 20 años, sino que tiene que ver con procesos de economía circular, procesos de economía colaborativa y cooperativa, procesos de sustentabilidad, impulso a la producción local, apoyos a la producción público-privada, generación de proyectos productivos desde el Estado, financiamiento a bajo costo para proyectos productivos. Eso es una agenda de política económica progresista, pero eso tiene que estar basado en México en una reforma fiscal. Mientras no haya una reforma fiscal de fondo en nuestro país, pues eso no va a suceder. Entonces, no es posible. En fin, yo no creo que las intenciones de López Obrador son buenas, pero aunque llegara alguien con las mejores intenciones, con el sistema de recaudación que tenemos, no hay manera, digamos, de generar una mejor distribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque la base tributaria es muy chiquita y porque las grandes fortunas y las grandes empresas no son suficientemente gravadas. Entonces, eso, digamos, ya genera un problema grave en términos de redistribución de la riqueza. Lo segundo tiene que ver con, pues lo que se busca es la fidelización de un aparato clientelar. De hecho, la puesta en valor del término comunitario, pues tiene que ver con suficientes, digamos, aparatos clientelares para ser rentable electoralmente. Digamos, déjenme poner un ejemplo que ni siquiera es el más descollante, nada más que es uno que conozco muy bien porque es mi tema, entonces lo voy a traer a la mesa, que es el ejemplo de la política cultural. Bueno, lo que se está haciendo en términos de política cultural no pone en valor las artesanías de las comunidades originarias de nuestro país. No permite que se generen proyectos productivos en donde haya colaboración entre artesanos y diseñadores para llegar a mercados más amplios. Lo que hay es, pues digamos, apoyos directos muy pequeños, muy modestos a comunidades indígenas con intención de fidelizar. Y en una versión, déjenme decirles, pues también muy criolla de la cultura, porque lo que asume es que son comunidades a culturizar, digamos, a las que hay que llevarles libros o a las que hay que ponerles petates en los pinos para ir a ver Roma, pero no hay un esfuerzo de investigación, de puesta en valor de tradiciones musicales, artísticas, escénicas, artesanales, ni hay un esfuerzo de puesta al día de estas tradiciones y de proyectos de colaboración intercultural con personas que están en otros ámbitos del quehacer cultural y que hacen producción cultural profesional. Bueno, pero ese ejemplo, si quieren un poco frívolo a estas alturas del partido, que es la política cultural, es extensible a todo, porque lo que se busca no es generar prosperidad, no es, digamos, combatir la pobreza, sino es mantenerla en un estado, digamos, de respiración artificial que busque simplemente generar votos. Y claro, es lo que se puede con un sistema fiscal del
las características del que tenemos. Sin hacer una reforma fiscal, eso no será posible. Bueno, otro problema de base tiene que ver con la educación. Es el problema de todos los gobiernos, porque, a ver, ¿qué tienen en común Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador? Ustedes dirán que nada y yo les digo que sí. Se llama el Baester Gordillo. Sin el Baester Gordillo, ninguno de esos señores hubiera llegado a la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque el CENTE mueve muchas voluntades y porque todos los presidentes de la República de tiempos recientes han pactado con el CENTE para llegar al poder. Bueno, nada más que el entramado de corrupción sindical del CENTE tiene a la educación mexicana en el estado en el que la tiene, y entonces no podemos hablar de una sociedad de ciudadanos si no estamos siendo educados para la ciudadanía, sino más bien están siendo capitalizados los niños para alimentar un entramado clientelar. Y no estoy aquí criminalizando a los maestros como le gusta decir a la 4T, los maestros son también víctimas de líderes sindicales corruptos que los usan como carne de cañón electoral. Entonces, digamos, a partir de estas variables, creo que lo que necesitamos hacer es un replanteamiento de fondo que sea crítico de todo, que sea crítico del pasado y del presente, que entienda que no hemos vivido en una democracia de calidad nunca, que lo que sí habíamos construido era el entramado institucional necesario para que adviniera algún día. Bueno, preocupación grave, ese entramado institucional está siendo destruido. Es decir, la CNDH de facto ya no es autónoma, el INE y el INAI están en una situación de asfixia presupuestal, CONAPRED, que es una institución que tiene un diseño institucional muy problemático, sin embargo funcionaba en algunos casos para algunas cosas, ya se volvió puramente testimonial. El financiamiento a proyectos culturales o científicos de la sociedad civil es francamente nulo. Eso es muy peligroso, pero no es porque estemos destruyendo un pasado idílico. El pasado no era idílico, nada más estaba la mesa puesta para intentar arreglarlo. Ahora ya no tenemos ni un proyecto político idílico y la mesa se está cayendo. Entonces, ¿cómo sirvo una gran comida si no tengo mesa para ponerla? No tengo mesa siquiera para disponerla. Entonces, lo que necesitamos es tratar de preservar la mesa en las mejores condiciones posibles, pero luego tenemos que cambiar la receta por completo. Y esa es una preocupación muy grande en estos tiempos, porque yo no veo en este momento en la oposición en México a ningún actor con un proyecto claro para hacerlo. Veo uno muy, digamos, estridente, que es Frena, y me preocupa mucho, y lo decía Stephanie muy bien al principio de este webinar, que su discurso es, digamos, el revés conservador del discurso de López Obrador. Es el discurso de la indignación, la ira y la antipolítica. Ahí no hay un proyecto. Allí no hay un proyecto de nación ni una idea de mundo. Lo que hay es ira y miedo. Y yo creo que la ira y el miedo, desde la izquierda, desde la derecha, desde el liberalismo, desde el autoritarismo, desde donde ustedes quieran, son el peor ingrediente para hacer política. Por desgracia, en México hoy se está haciendo una política de ira y de miedo, desde el gobierno y desde la oposición. Tengo algún comentario. Yo creo que no solo es el CENTE, sino también recordemos que hay una disidencia magisterial, claro, que es la coordinadora, que es especialmente pues la que saca una ventaja. Digo, estamos viendo cómo otra vez los trenes están paralizados, es un costo para el país de cientos de millones de pesos, es una responsabilidad federal, y desgraciadamente pues no hay el menor interés de resolver esta situación correctamente, sino se trata de una clientela más, una clientela que además fue pagada, porque hay alrededor de 30 diputados en la Cámara, pues que responden a la CENTE, a la coordinadora. Entonces, bueno, pues la situación es extraordinariamente difícil, porque las clientelas siempre vencen. Digamos que tanto para Trump como para cualquiera de los populistas que hemos mencionado, y aquí me gustará mucho oír a Stephanie, pues Trump, el debate que nos pareció desastroso porque todos gritaban, porque el mejor fue, como dijo Stephanie en un programa que hicimos juntas, el conductor, el moderador de la Wallace, el moderador del debate,
pues desgraciadamente fue para Trump trabajar y abonar a su voto duro. Claro, están las cosas tan mal, creo que el COVID le vino fatal a Donald Trump también, y ahorita Biden remontó un poquito el momento. Ayer, en fin, el debate de Kamala Harris y del señor Pence, pues fue un debate de mejor calidad, pero digamos que para los populistas hay un trabajo del que no se van a desviar. Es un objetivo que tienen que conseguir. Y ese objetivo es trabajar por el voto duro que tienen, sea como sea, y pase lo que pase. Así suceda lo de hoy en la Cámara de Diputados, en donde, pues digo, simplemente 68,000 millones de pesos desaparecieron. Yo no estoy diciendo que no haya habido corrupción, a lo mejor había corrupción ahí en algunos casos, en fin, pero pues realmente es como si tú matas al niño para que no se ahogue en el pozo. Es más o menos de ese nivel el asunto. Habría que resolver los problemas de corrupción y no matar a los fideicomisos o a las instituciones. Nicolás, se te olvidó hablar de una institución que está muerta también, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que con tantos esfuerzos se erigió como el primer órgano autónomo que tuvo México y que, bueno, pues ahora es inexistente. Pero bueno, yo dije que iba a hablar de algo de psicología y no quiero dejar de hacerlo. Miren, yo creo que sí se han escrito muchos libros sobre el populismo. Creo que de lo que no se ha escrito mucho, hay por acá, por allá, algún libro que hicieron la Asociación de Psiquiatras en Estados Unidos, en fin, pero de lo que no se ha hablado mucho es de que, ok, el populismo, digamos que es el centro o es la plataforma más bien de una personalidad que está enferma y esa es la personalidad de los caudillos populistas. Y ahí sí metemos a todititos, ahí sí no importa que sea de derecha o de izquierda. Es fácil confundir desde el punto de vista psicológico a cualquiera de estos líderes populistas con un sociópata, o sea, porque no tienen empatía, porque son incapaces de sentir compasión, porque tienen una frialdad absoluta para hacer lo que tienen que hacer para conseguir sus objetivos y porque además todos tienen un rasgo muy preocupante que se llama narcisismo maligno. Esto ya se lo han dicho a muchos gobernantes populistas y creo que aquí en México, pero también en Estados Unidos, pero también el señor Evo Morales, nomás cuento una anécdota de Evo Morales, que ustedes saben que puso a consideración pues de las instituciones de derechos humanos latinoamericanas el derecho a reelegirse indefinidamente. Según el señor Evo Morales, es un derecho humano reelegirse indefinidamente y todavía se sigue discutiendo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues si existe de veras ese derecho humano a reelegirse una y otra y otra y otra vez. O sea, ellos tienen todo centralizado en su persona. Por eso es que nos llama tanto la atención, pues que no tienen empatía. Por eso el señor Trump, pues llegando a la Casa Blanca, lo primero que hizo saliendo del hospital, dado que tuvo una cura milagrosa, porque es el único caso en el mundo que en 3 días salió del COVID, lo primero que hace al llegar a la Casa Blanca es quitarse el cubrebocas. ¿Por qué? Porque no tiene la menor empatía por nadie. Él solo piensa en él. Y cuando está tan centrada la personalidad en uno mismo, pues desaparecen todas las capacidades de empatía, de trabajo en equipo. Las decisiones las toman ellos. No necesitan un gabinete. ¿Cuántas veces ha cambiado el presidente Trump, Stephanie, a miembros de su gabinete? Los corre a uno tras otro. ¿Por qué? Porque él no necesita un equipo para trabajar. No necesitan estudiar tampoco para trabajar. El desprecio por lo científico, el desprecio por la cultura,
es algo generalizado entre todos los populistas. Entonces, no le podemos pedir a un populista que tenga rasgos, pues digamos, de trabajo en equipo, humanos, de empatía, de solidaridad, porque ellos solamente tienen un objetivo, que es concentrar el poder y hacer solo y únicamente lo que ellos quieren hacer. Y para esto, pues se llega a situaciones tan absurdas como las que hemos vivido leyendo pues, lo que pasa con Trump o lo que pasa aquí en México o lo que pasa con Bolsonaro. El señor contagiado de coronavirus, pues se quitó también el cubrebocas para comerse un hot dog, porque pues, ¿por qué no, verdad? Si es una vacilada esto del coronavirus. Entonces, creo que el libro por escribirse, y a ver si ojalá yo tuviera las luces, la inteligencia, la capacidad para escribir un libro sobre los rasgos de personalidad de los populistas, porque de eso sí que se ha escrito poco. Stephanie. Voy a continuar con este punto que tocó Tere sobre el narcisismo, porque creo que es importante ver cómo extienden ese narcisismo para volverse la voz del pueblo, ese mesianismo, o encarnar al pueblo que comentábamos, Tere, que eran una evolución de los Luises de Francia, y aquí parece que estamos llegando a un absolutismo, pero de Macuspana, porque quieren evolucionar a, a esa democracia participativa, porque dicen que la representativa no funciona, pero al final se termina volviendo una democracia protagónica, porque son decisiones ya previamente tomadas, que ellos deciden, ellos encarnan la voz del pueblo, mueven emociones y resultan estas consultas populares a modo donde salen los resultados que ellos ya decidieron previamente. Entonces, es una simulación total, que lo que hace es que hace un lado a las instituciones y con esto ya tienen el camino libre para hacer realmente lo que quieran. Y esto es preocupante porque los populistas generalmente llegan al poder con una oposición realmente debilitada y lo hemos visto en todos los casos. Por ejemplo, en este momento Joe Biden va muy bien en las encuestas, pero los demócratas tuvieron que encontrar una respuesta en el éxito del pasado para hacerle contrapeso a Donald Trump. Aquí lo preocupante es que hay muy pocos perfiles para el futuro. Ahorita ya está perfilando Kamala Harris y también tenemos a Alexa Ocasio-Cortez, pero antes de esto realmente no había una respuesta y lo mismo está pasando aquí en México. Entonces hace falta un contrapeso, un liderazgo civil auténtico de contrapeso que tiene que poner este equilibrio. Y también lo vemos, por ejemplo, en Brasil, también lo vemos en Inglaterra, ¿no? Con la llegada de Boris Johnson, que por cierto, como dato curioso, que yo les comentaba al principio de la soledad, bueno, hace 2 años en el Reino Unido, de tan solitaria que se siente la gente, se creó el Ministerio de la Soledad. Y esto a mí me parece algo digno de observar. Ahora, también dentro de estos desequilibrios psicológicos que tienen los populistas, hay que tomar en cuenta que siempre tienen esto, como Tere nos lo complementará muy bien, este caso de amnesia perversa. Recuerdan el pasado de la manera que ellos quieren y cuentan la historia que ellos quieren contar de una manera muy particular, porque ellos vuelven a escribir la historia. Y aquí vemos cómo generalmente tiran todos los libros de historia de los gobiernos anteriores, ellos escriben la suya, tienen su propia narrativa, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en este gobierno que tiene símbolos nuevos, colores nuevos, una narrativa de mañanera nueva que cuenta la historia que él quiere contar. Entonces, desde ahí vemos esta sed de protagonismo que está, por eso está tan centrada en los ciclos económicos, porque los ciclos económicos determinan a los ciclos políticos. Y por eso estos populistas pusieron primero la economía de los países de los que están a cargo que la vida humana. Por eso Trump no quiso cerrar Estados Unidos, por eso López Obrador no lo hizo aquí, por eso Jair Bolsonaro no lo hizo en Brasil, porque si la economía se cae, su popularidad también. Entonces aquí también sale otra característica que es la del egoísmo. Nicolás.
Recordaba yo en este momento, y voy a estar de memoria, perdónenme porque no voy a ser preciso, una frase de uno de los padres fundadores de la ciencia política, que es Alexis de Tocqueville, que decía que una idea falsa expresada claramente siempre será más poderosa que una idea verdadera expresada de manera compleja. Tocqueville decía esto desde una crítica feroz a los procesos antidemocráticos, pero tenía por desgracia mucha razón, y creo que también uno de los ejes importantes de los populismos tiene que ver con la construcción de discurso y con la comunicación. Y eso también es algo de lo que lastra la oposición en este momento. Porque yo les voy a decir en términos, digamos, numéricos, para qué sirven ejercicios como este que estamos haciendo en este momento. Por desgracia, para nada. Sí sirven para cosas en términos no electorales, ejercicios como este que estamos haciendo en este momento, en donde estamos discutiendo, bueno, para lo que sirven es para generar construcción de ciudadanía. El problema es que pues, lo que está sucediendo aquí es una conversación entre personas pocas, más o menos educadas. Y este ejercicio, sin embargo, no es un ejercicio que resulte eficaz, digamos, en términos electorales, porque no es un planteamiento propagandístico, es un planteamiento intelectual y de ciencia política, si quieren, o de análisis político, de políticas públicas, de carácter jurídico, de carácter sociológico, psicológico, pero no es eficaz en términos de comunicación. Entonces, estos ejercicios para lo que sirven es para preguntarnos qué hay que hacer. Pero si buscamos, y aclaro, yo no milito en ningún partido y no sé todavía por quién voy a votar, sé que no voy a votar por Morena y sé que probablemente tenga un voto diferenciado, probablemente le dé algo al PAN y algo al PRD y algo a Movimiento Ciudadano, pero estoy todavía, digamos, demasiado a la expectativa, pero creo que sí necesitamos articular desde la oposición un discurso que sea eficaz, que comunique y que permita concitar entusiasmo, no porque me parece a mí que el PAN, el PRD y MC tengan la llave para resolver los problemas de este país, creo que el PAN... Ya me volvieron a silenciar, ya aquí me quedo yo hablando. Creo que el PAN y el PRD han mostrado que no la tienen. Sino lo que creo es que lo que necesitamos es restaurar, digamos, regresar al statu quo que era malísimo, pero que tenía instituciones democráticas y en donde había, al menos en la letra, un Estado de Derecho y había un Congreso que funcionaba como contrapeso al Ejecutivo y había división de poderes, para ver ahora sí qué hacemos. Pero me preocupa enormemente porque además creo que la articulación de esta oposición no pasa únicamente por los partidos políticos, pasa por las organizaciones sociales, pasa por grupos como los grupos de la diversidad sexual, las mujeres organizadas, los sindicatos independientes, los colegios de profesionales, es decir, pasa por otras instancias y nos veo muy dispersos a todos todavía y muy en el suspiro por un pasado idealizado. Sí, bueno, yo también, como decía en mi primera intervención, y con esto, si les parece bien, que concluya Estefan y Nicolás, yo concluyo con esto. A mí me parece que estamos en un momento realmente muy complicado, no solamente en México, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque, repito, creo que el problema de la desigualdad es un problema generalizado en el mundo. Y esto se fue gestando a lo largo de muchos años, tanto en el siglo XX como en este siglo XXI. Y todo eso que, pues desgraciadamente hicimos entre todos y especialmente los gobiernos, los partidos políticos de la segunda mitad del siglo XX y de esta estos primeros 20 años del siglo XXI, han dado como resultado, pues eso, una indignación generalizada y luchar por la visibilización, digamos, de estos grandes contingentes humanos, pues que se sienten muy descuidados y muy desprotegidos y han encontrado en el populismo pues una solución aparente. Creo que aquí, permítanme poner un ejemplo muy concreto.
un amigo me decía, no, es que mira, cuando empiece a sentirse en el bolsillo el grave problema económico que está viviendo México, con una caída, ya no voy a decir de 2 dígitos porque hubo ayer apenas una corrección, pero sí del 9% del Producto Interno Bruto, pues la gente va a despertar y se va a dar cuenta pues de que no está bien lo que están haciendo. Y otro amigo le comentaba, pues sabes qué, yo creo que no, en la medida que la situación económica sea peor, los 2,400 pesos bimestrales que les dan a las personas de la tercera edad, el dinerito que reciben por discapacidad, la lanita que les entra, todo, no estamos hablando de más de 2,000, 3,000 pesos al mes o bimestrales por cada uno de estos grupos vulnerables, pues la gente al contrario, yo creo que va a apreciar más el trabajo de López Obrador, porque un sistema asistencialista como el que ha organizado este gobierno y digamos, este resentimiento canalizado en contra del mundo empresarial, de los que generan riqueza, de los que generan el empleo. Nada más les doy un dato, 90,000 restaurantes han quebrado en lo que va de este año en la Canirac. Y no me digan que es solo por el COVID. El año pasado ya tuvimos un decremento en el Producto Interno Bruto de 0,1%. O sea que el COVID ha venido a agravar la situación, pero es un problema que ya el populismo que estamos viviendo pues lo venía arrastrando. Entonces yo honestamente creo que mientras no asumamos que todos los que pensamos de esta manera somos ya oposición y estemos esperando que alguien venga a solucionar nuestros problemas, pues nunca vamos a salir de esta situación. Y esto mismo me lleva a decir algo que seguramente le va a caer mal a muchas personas. La única solución posible es consolidar nuestra democracia, realmente utilizar nuestro voto el 2021, si es que queremos cambiar las cosas, y acogernos a lo que dice la democracia. Para conseguir el cambio, tenemos que respetar el sistema de partidos, porque yo nada más lo que me pregunto es, ¿qué va a pasar en el país cuando el 1 de diciembre el presidente López Obrador no va a renunciar? Porque además no tiene por qué renunciar. ¿Dónde está el juicio político? ¿Dónde está pues realmente un proceso legal que lo llevara pues digamos al juicio político? No existe. Entonces, ¿qué va a pasar con el desencanto de estos miles de personas que están esperando que de veras renuncie López Obrador? Porque dizque, como dijo, cuando hubiera 100,000 personas en el Zócalo, él se iba a ir. Perdónenme, pero esto no va a suceder, lamentablemente, y esto va a permanecer hasta el 2021. Y el 2021, si todos no nos asumimos demócratas y si todos no nos asumimos respetuosos del sistema de partidos, que no son lo mejor, que no son lo que queremos, que generaron en buena medida este desastre, creo que sí, pues vendrá una situación realmente muy grave, parecida, si no igual, a la que está viviendo Venezuela, en donde ya no saben si es mejor que haya procesos electorales o no, porque de todas maneras no se va a respetar el voto. Es nuestra última oportunidad, es la última llamada que nos está haciendo la democracia para que tratemos pues de fortalecerla. Y con esto yo termino y me gustaría una conclusión de Stephanie y de Nicolás. Yo creo que el momento que estamos pasando es muy importante, porque de alguna manera esta pandemia vino a acelerar tendencias que ya estaban y vino a mostrar una radiografía muy clara de lo que está pasando en todos los países. Les pongo el ejemplo de Estados Unidos porque es un país que se ha idealizado mucho, que se habla mucho del sueño americano, que es un ideal, todo mundo quiere migrar hacia allá. Y vemos que hay algunos de los estadounidenses que conocen ese sueño americano tan solo de oído. Vemos ahora, por ejemplo, con el coronavirus, que los afroamericanos y los hispanos
han muerto a una tasa doble de lo que ha muerto la población blanca, y no porque el coronavirus le pegue más a estas personas por conceptos raciales, sino porque son los que se han quedado fuera de ese sueño, que no tienen acceso a los sistemas de salud, a buena alimentación, que son tan pobres que viven muchos en una casa y eso dispara los contagios. Entonces es algo que no se tenía presente y que ya se está viendo. Ahora imagínense la desigualdad que esto marca en un país como México, que de por sí ya estábamos bastante desiguales. Y creo que es alarmante porque según una encuesta de una empresa que se llama Latinobarómetro, que mide el estado de la democracia, ¿no? Cómo va la gente creyendo o no creyendo la democracia, tan solo el 38% de los mexicanos todavía creen la democracia. Entonces creo que es alarmante, creo que esto es exponencial de un contexto mundial de desencanto democrático y que hay que tomar en cuenta que los gobiernos que tal vez están saliendo mejor parados de esto no son los democráticos. Y eso es lo que regímenes como los de Putin o los de Xi Jinping quieren. Pongamos, por ejemplo, el caso de China. China, como fue donde se originó el brote, lo logró controlar de una manera muy rápida y ahorita su nivel de crecimiento ya regresó a los niveles que tenía antes de la pandemia. Aquí en México regresar a eso probablemente nos va a tardar 5 años según los datos del FMI. Entonces hay que ver qué se va a aspirar, porque esto es lo que quiere Putin y Xi Jinping, que digan, para eso quieren una democracia, mírenlos cómo están divididos, no están creciendo y están en la miseria. Entonces creo que no debemos de tomar las cosas por sentado. La libertad se defiende cada día y la democracia también, y hay que hacerlo. Es nuestra última oportunidad, hay que salir a votar, hay que alzar la voz, hay que informarnos y hay que expresarnos. Y yo hasta aquí llegaría y le dejaría la palabra a Nicolás. Muchas gracias. Yo no hablé de mis credenciales académicas al principio porque son vergonzantes. Es decir, como siempre digo, yo soy un pobre comunicólogo que vive en la serranía. No me parece una carrera seria. No, si tuviera un hijo no le recomendaría que la estudiara. Pero más allá de eso, me parece que los comunicólogos le hemos hecho mucho daño al mundo en tiempos recientes. ¿Por qué? Porque vivimos mi padre quería que estudiara yo derecho, por cierto, yo no le hice caso y ahora me arrepiento como de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad en la que la comunicación ha desplazado al derecho. Porque estamos en una sociedad en donde todas nuestras lecturas son simbólicas y en donde ninguna es jurídica. La política se hace con miras a lo simbólico. El periodismo se hace con miras a lo simbólico. Las redes sociales funcionan con miras a lo simbólico y lo jurídico se ve vilipendiado sistemáticamente, pero no solo por la Suprema Corte con la consulta de los presidentes y no solo por el presidente de la República, sino por todos todo el tiempo. Vivimos en una sociedad hipersimbólica e hipojurídica y eso es muy preocupante, el desdén que tenemos por la ley y el desdén que tenemos por el Estado de Derecho. Y además en el mundo de las redes sociales hay otro fenómeno que de esas fruslerías nos ocupamos los comunicólogos de estudiar esas cosas, que es un fenómeno de hiperafectividad. Sí, las redes sociales están muy bien, sirven para muchas cosas, sobre todo para tener una huella pública de conseguir chamba, para eso para lo que sirven fundamentalmente, y si quieren para divertirse o para compartir cosas simpáticas, pero por desgracia, en gran medida en las redes sociales lo que se mueve, y déjenme recomendarles otro libro que por desgracia no está traducido al español, bueno, 2 libros, uno que sí está traducido, que es The Game, de Alessandro Barico, y otro que no está traducido, que es Affective Publics, de Sisi Papacharici. Estos 2 libros lo que describen muy bien es un escenario en donde hay una hiperafectividad de la sociedad que está exacerbada todo el tiempo por las redes sociales. Todo mundo dice que no hay que tomar decisiones encabronado uno. Tienen toda la razón. Tampoco hay que tomar decisiones enamorado. Las peores decisiones las toma uno enamorado también. Bueno, por desgracia, como ciudadanos, como agentes políticos, nosotros vivimos entre el enamoramiento y el encabronamiento. Y de veras, el enamoramiento y el encabronamiento no son buenos consejeros para tomar decisiones, y menos decisiones cívicas. Ya si quieren arruinarse por una mala mujer o por un mal hombre, pues miren, cada quien y algún gusto les habrá dado y lo bailado quien se los quita. Pero de verdad, en términos cívicos, las decisiones son
frías, el entusiasmo es mal consejero, y casi yo concluiría con, si yo tuviera un hijo, le diría dos cosas: que no estudie comunicación y que no le dé el carro completo a nadie nunca. No hay nada más lesivo para la democracia que darle todos los votos al mismo partido. Yo nunca votaría por Morena a menos que sucediera algo. Si de pronto yo viera que el PAN va a ganar todo y que no hay otro partido, a lo mejor sí votaría por Morena. El Congreso es un contrapeso. El Congreso sirve para acotar al Ejecutivo. Yo creo que el ejemplo de lo que está sucediendo ahora o de lo que sucedía antes con el PRI es el ejemplo de un poder legislativo que es una planta de ornato y que permite que vivamos en el país de un solo hombre. No vivamos en el país de un solo hombre. Si yo me quedo con un consejo sencillísimo para toda la vida es: nunca carro completo a ningún partido, porque si no, terminamos como estamos ahora. Y muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo están? Pues muy interesante lo que platicaron. Es de que, escuchándolos de manera muy atenta, di cuenta que, pues, propiamente no es una cuestión muy novedosa. Yo creo que la cuestión del populismo viene inherente a la democracia en sí misma. Y me quiero referir a la democracia originaria, es decir, a la democracia que surge en la Atenas del siglo V, antes de Cristo. Y quiero platicarles, ¿no?, unas cuestiones que me parecen relevantes para efectos de defender esa democracia, ¿no?, que finalmente señaló Stephanie. Y es que los propios filósofos políticos de la época, me quiero referir de forma muy particular a Aristóteles y Platón, llegaron a coincidir que uno de los déficits de las democracias es que es un sistema de gobierno en el que solamente la decisión se toma por una persona. ¿Por qué? Precisamente por ser una democracia o un espectro en el que resultan manipulables las masas, ¿no? La muchedumbre a través de las estrategias retóricas. Desde este punto de vista, el mismo Platón y Aristóteles, con una serie de críticas contundentes, hicieron que la democracia como forma de gobierno dejara de ser atractiva para las sociedades humanas, de tal manera que poco o casi nada se habla, pues, durante 1000 años, ¿no? Nada se habla de la democracia durante la Edad Media, y es a partir de la Revolución Francesa y de la independencia norteamericana cuando comienza a resurgir el concepto de democracia. Pero no hay que dejar de perder de vista que los mismos teóricos que rescatan a la democracia, ya se mencionó Alexis de Tocqueville, pero también hay que poner especial atención en los padres fundadores de Estados Unidos, Madison, Jay, y insisten en que propiamente la democracia, entendida a secas, no es la forma más adecuada de gobierno porque fomenta todo lo que se ha ido platicando. Y más bien hay que hablar, y quiero volver a lo que comentaba Nicolás, acerca de una democracia de calidad, ¿no? Porque la democracia en sí misma no es adecuada. La democracia en sí misma tiene más déficits que virtudes. Entonces, esa democracia de calidad siempre va envuelta a partir del conjunto de instituciones que son capaces de contrarrestar las pasiones humanas, ¿no?, los excesos del poder. Y eso es lo que tendríamos que apostar constantemente, desengancharnos de esa estructura mental de que la democracia en sí misma es buena. No, lo que es bueno es la democracia de calidad, aquella que está fundada con base en unas instituciones que permiten los pesos y los contrapesos, que respetan, pues, la división de poderes, no solamente horizontal, sino también la vertical, me refiero a las del federalismo, ¿no? Y yo creo que si nos desapegamos de lo simbólico de la democracia en esos términos y apostamos más bien en la construcción de instituciones sólidas, podemos soportar en algún momento, pues, cualquier embate de cualquier narcisista o persona que llegue a estar con un bono democrático tan alto como es el caso. ¿Quién quiere comentar algo? Oye, Renato, pues yo déjame decirte que en una época, tú lo sabes muy bien, pues decir democracia era algo bastante penoso. Es más, el Partido Demócrata en Estados Unidos, cuando se puso Partido Demócrata, pues era así como, híjole, qué arriesgado, a ver si la hago, ¿no? Justo por lo que tú dices.
Pero mira, yo creo que todos aspiramos a esa democracia de calidad de la que tú hablas y creo que tienes toda la razón. Pero el problema es, y aquí retomo algo de lo que dijo Nicolás, el problema es que para llegar a esa democracia mejor necesitamos construcción de ciudadanía. Y eso es algo que ni por asomo lo estamos viendo. Yo les cuento una pequeña historia de la Unión Europea, con todos los problemas que tiene la Unión Europea. Pues en la Unión Europea empezaron a darse cuenta que si no había una construcción de ciudadanía desde la escuela primaria, era muy difícil realmente tener ciudadanos críticos, comprometidos, solidarios, que tuvieran esta necesidad de trabajar por lo social y no solamente por ellos mismos. Y en Europa, muchos países de Europa ya tienen una materia que llevan niños, padres y maestros, justo para construcción de ciudadanía. Y yo siento, me gustaría oír lo que dicen mis compañeros y todos los que quieran, que mientras no haya un cambio realmente muy, muy importante en la educación primaria, secundaria, media superior, etcétera, pues no vamos a lograr tener esos ciudadanos que vamos a estar comprometidos por generar una democracia de calidad, justo como lo que tú acabas de decir. No sé, Estefan y Nicolás. De quien quieran, a ver, si quieren me lanzo yo para dejarle a Stephanie el mejor lugar, que es el último y además el que le corresponde. A ver, yo creo que necesitamos de manera urgente, en cualquier escenario, además de esa reforma fiscal, una reforma educativa. Creo que la construcción de ciudadanía pasa por una reforma educativa. Yo creo que Renato tiene absolutamente toda la razón, pero para eso es necesario repensar la educación en nuestro país. Ahora, el problema es que, digamos, pues se han peleado mucho los últimos dos gobiernos por la reforma educativa, nada más que lo que hizo el peñanietismo fue una reforma laboral de la educación, con la que yo estoy de acuerdo, entre paréntesis, pero que solo tocaba lo laboral, es decir, nunca exploró modelos pedagógicos, nunca exploró educación artística, educación para la salud, educación para la ciudadanía, nunca exploró nociones como el aprendizaje significativo, la investigación, o sea, eso les pasó de noche. Lo que quería el peñanietismo era simplemente, pues digamos, restarle poder al aparato clientelar del CENTE y de la CENTE, lo cual está muy bien, nada más era clarísimamente insuficiente y no construye ciudadanía. Y luego vino la contrarreforma educativa, o digamos, la ida atrás de la mal llamada reforma educativa, como le dice el gobierno actual, y entonces pues lo que hicimos fue regresar a lo mismo que teníamos antes. No ha habido en décadas un actor preocupado por hacer una verdadera reforma educativa. ¿Por qué? Porque todos son rehenes de los sindicatos de maestros, y porque los sindicatos de maestros están, digamos, siendo utilizados electoralmente desde hace décadas. Entonces, ese es un problema de base. Y si quieren que les diga, ese es el problema de base de nuestra sociedad. Es decir, si reaccionamos de esta manera hipersimbólica e hiperafectiva, hiperestésica, es por un problema educativo. Y en efecto, la construcción de ciudadanía es una condición sine qua non de una democracia de calidad. Y en ese momento, pues ya les confieso, y esto no es un chiste, que es lo peor del asunto, que pues ya me deprimo mucho, es decir, porque no veo por dónde. Creo que serán aproximaciones sucesivas, creo que tiene que ver primero que nada con restaurar la institucionalidad democrática en el país, nada más para estar igual de mal que estábamos antes, no peor. Stephanie. Yo creo que la educación va más allá de lo que se da en la escuela. Yo creo que en la escuela se da cultura y la educación se da en las casas. Y creo que el gran reto para que dejemos de ser solamente habitantes y comencemos a ser ciudadanos es en esta difusión del conocimiento que tiene que ser accesible para todos, sin importar tu grado de estudio, simplemente por un tema de comprensión humana. Y para llegar a esto, les pongo, por ejemplo,
la Constitución. Creo que un gran reto es saber lo que está en nuestra Constitución para poder defendernos, para poder ejercer nuestros derechos, para saber qué sí y qué no. Pero al leer la Constitución es sumamente complicado entenderlo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces tengo que leer 2 o 3 veces un artículo para ver si lo entendí bien. Ahora creo que una persona que no ha logrado tener un nivel de estudios avanzado, se le va a hacer complicadísimo. Y una vez me enteré de un proyecto que ya no siguió adelante, pero que se me hizo una buena idea de ver las cosas de una manera diferente, de traducir la Constitución a una manera simbólica, a traducirla en dibujos para que todo el mundo pudiera entender de qué se trataba, aunque no supieran leer y escribir. Y creo que ahí está el reto, hacer el conocimiento accesible para todos de una manera que tal vez sea un poco diferente. A ver, tengo aquí 2 comentarios, uno de Mauricio Rojas que dice, buenas noches a todos, gracias por su interesante plática. La verdad, el futuro de México me da miedo. Ejercer, ya se me está yendo, espérenme porque ahorita volvemos. Esperen. Pues no, A ya ver, no. ¿quieres? No, yo lo leo, yo lo tengo por acá. Sí. Yo lo tengo por acá y era el de Mauricio, ¿verdad? Sí. Sí, se me... Ya lo vi. Buenas noches a todos, gracias por su interesante plática. La verdad, el futuro de México da miedo. Da miedo ejercer la democracia en nuestro país cada vez que ocupa los primeros lugares de corrupción y donde ahora el carro ya lo maneja una sola persona, pues veo complejo nuestro futuro. ¿No es que es que lea la otra de una vez? Sí. De Erika Andrea Rodríguez Velázquez, buenas noches, súper interesante charla. El filósofo surcoreano habla de la desaparición del rito a través del desprecio de lo simbólico, es decir, la sociedad lee los actos sociales con rapidez y la inmediatez de sus temores más bien básicos hacen que adopte salvadores populistas. Bueno, yo no creo que haya desprecio de lo simbólico, a lo mejor lo que pasa es que tenemos que, digamos, complejizar nuestra idea de lo simbólico. Lo simbólico, o al menos como lo leo yo, es todo aquello que no está respaldado en políticas públicas o en legislación. Es todo aquello que es discurso o que es show. Les voy a poner un ejemplo muy fácil de lo simbólico. Si yo ahorita les digo, yo voy a erradicar el hambre en el mundo y lo repito todos los días, pues yo voy a tener un discurso simbólicamente muy efectivo. Hay un problema, no erradica el hambre en el mundo, pero si yo se los repito todo el santo día y estoy en un lugar en donde sería más o menos creíble que yo erradicara el hambre y le doy 4 frijoles a todo el mundo todos los días, pues yo puedo tener un constructo simbólico que dice que yo estoy erradicando el hambre en el mundo. Para erradicar el hambre, pues no se necesita decirlo bonito y dar 4 frijoles, se necesita hacer legislación y políticas públicas. A eso me refería yo, digamos, en esta dicotomía entre lo simbólico y lo jurídico. Stephanie, te felicitan por tu idea de hacer una constitución para domis. Eso está muy bien. Sí, bueno, es que hay muchos autores que hablan también de cómo en los populismos hay una realidad imaginaria y una realidad real. Y bueno, realmente, pues lo que vemos en los populistas es, digamos, cosas tan fantásticas como Donald Trump diciendo que por qué no se inyectan Lysol intravenoso y que si el Lysol mata al coronavirus, pues que deberíamos de ponerlo, pues no sé, con un catéter, ¿verdad? O vemos en México, pues las estampitas de detente, el trébol de 4 hojas, en fin, pues para solucionar cualquier problema, este tipo de gobernantes dan soluciones muy sencillas que refuerzan la parte mágica, supersticiosa, digamos, de la población. Y no solamente tiene que ver con el nivel educativo, también les quiero decir que hay personas pues que le dieron el triunfo al presidente en este caso y a Trump también, pues que tienen licenciaturas y que tienen posgrados, pero esas soluciones facilonas que no te conflictúan mucho y que suenan aparentemente bien porque son soluciones sencillas,
para problemas complejos son también parte del decálogo del buen populista. Digamos, un buen populista tiene que hacer eso. Dice Erika Andrea que se llama Han Byung-Chul Han, la persona del autor de lo que estaba hablando. Así es, sí estaba hablando mucho también sobre los fenómenos de vigilancia de cara a la pandemia. Se ha vuelto una referencia obligada en estos momentos. La idea de Stephanie, me parece una gran idea, y hablando de construir ciudadanía, es que pudiéramos hacer de aquí a diciembre pues una serie de pláticas, de conversatorios como el de hoy, justo para no ver para otro lado, justo para levantar la voz y justo para poder intercambiar ideas. Entonces, si ustedes nos apoyan, este es el primero, y nos ayudan recomendándonos si es que les gustó, pues para nosotros sería realmente muy interesante. Stephanie Enaro tiene la idea de traer otros invitados, otras personalidades a que vengan a platicar con nosotros y pues eso es parte de lo que hemos hablado el día de hoy. Eso es ser una oposición, eso es tener información, desarrollar nuestro sentido, nuestro juicio crítico y pues al mismo tiempo hacer una comunidad cada vez mayor de personas que estamos interesados en comprender mejor a nuestro mundo. Así que bueno, pues yo me despido, yo soy Tere Vale, Nicolás Alvarado, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y mi querida Stephanie Enaro, pues ya sabes que estamos puestos para todas tus convocatorias y creo que tu iniciativa fue muy útil y para mí en lo personal muy importante, aprendí mucho de todo lo que se dijo el día de hoy. Gracias. Gracias. Nicolás, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos en contacto para la próxima.